noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Delincuentes robaron en un local comercial al norte de Quito. Los antisociales, entre ellos una mujer armada, desvalijaron a los clientes. Se llevaron varios objetos de valor en tan solo 2 minutos. Ocurrió a eso de las 5 de la tarde al norte de Quito. 2 de los delincuentes están dentro del local, sentados en una mesa. Ingresa un hombre de camiseta blanca. Es cuando el robo empieza. Se trataría de extranjeros. Se acercan a los clientes, les quitan los celulares. A una de las víctimas, el sujeto de poncho, se da el tiempo de retirarle los anillos, lastimando sus dedos. Hay una mujer en la caja que lleva un arma de fuego. Le dice a la trabajadora del negocio que se siente, que no haga bulla, que permanezca en silencio, que todo terminará bien si colaboran. Se llevan los bolsos. Entra un cuarto antisocial con casco a continuar el atraco. La paciencia se les acaba, que la sospechosa va directo donde un extranjero que tiene una computadora. Él no sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Trata de poner resistencia y lo golpea con el arma en la cabeza. Entonces lo apunta. Los afectados reaccionan. Tranquilos, les dicen. Es cuando se llevan computadoras, celulares, tablets, dinero en efectivo, documentos en tan solo 2 minutos. Les quitaron sus herramientas de trabajo, les arrebataron la tranquilidad a los clientes y a quienes se dedican a este negocio. Ya no es el miedo de solo un sector, es el miedo de toda una población que se ve indignada por cómo los delincuentes operan y uno sin poder hacer absolutamente nada. Solo pedirles que por piedad no hagan daño. Informó Marilyn Caramillo. En el centro histórico de Quito, cámaras de seguridad captaron cómo delincuentes trepan paredes para robar negocios que se ubican en la calle Venezuela. Los comerciantes se muestran preocupados porque las ventas han disminuido. Aprovechan la madrugada para trepar paredes. Su objetivo son los negocios que están ubicados en la calle Venezuela, en el centro histórico de Quito. Rompen los vidrios de las ventanas y la mercadería robada. Sacan por los balcones en complicidad con un campanero. Primero se trepa uno y de ahí comienzan a trepar el resto. Entonces se están pasando a las casas aledañas. Cuando están sacando la mercadería, dice que lo botan desde la ventana, desde el balcón. Esta modalidad de robo se ha vuelto frecuente. Son varios los videos en los que han sido captados los mismos sospechosos que cargan sábanas o costales. Tienen una habilidad que asombra a los propietarios de los locales. Todos los dueños de los negocios, todos están preocupados porque no se sabe que si al otro día van a encontrar pues ya vacío. Como resultado de la inseguridad, las fachadas patrimoniales lucen así. En balcones y ventanas han colocado concertinas, que es un tipo de alambre de púa. No pueden trabajar tranquilos y les preocupa la poca presencia de clientes en el corazón de Quito. La parte comercial empieza a cerrar sus puertas a las 6 de la tarde. No hay una propuesta fuerte, integral de cultura, de arte, entonces eso hace que el centro histórico esté abandonado por la noche, ¿no? Otra problemática son las edificaciones abandonadas por años. Algunas pertenecen al Estado. Denuncian que habitantes de calle o delincuentes pernoctan en los espacios y se han sustraído puertas, cables y lo poco que quedaba. Han robado ventanas y eso, entonces, y ahí hicieron el cerramiento, pues está muy peligroso, a ver si es que hacen algo. Los turistas también han pasado un mal rato. En un restaurante a plena luz del día tratan de llamar la atención de 2 mujeres y una se percata que la intención era robar su mochila. Salen como que no ha pasado nada.
esas personas son especialistas en robar. Entonces queda un poco de turismo, sí, pero el turismo ya también está teniendo sus precauciones. Los famosos arranchadores también hacen de las suyas en un sector que tiene diversas complejidades. Informó Priscila Cadena. En Cotopaxi, la policía decomisó varias armas de fuego tipo revólver y escopetas, además 87 cartuchos. Se realizaron varios allanamientos tras una alerta de supuesto acopio de armamento. Pangua, provincia de Cotopaxi. Había la sospecha de que estaban almacenando armas y municiones. Efectivamente, toda esta cantidad de armamento encontraron. Entre las evidencias había 87 cartuchos de diferentes calibres. 4 armas de fuego tipo revólver de fabricación artesanal, 38 milímetros. Un arma de fuego tipo revólver marca Astra 250 de fabricación industrial. 5 armas de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal, 16 milímetros. Por eso la policía realizó 6 allanamientos a distintas viviendas. 2 personas fueron detenidas. Se sabe que no pertenecían a ninguna organización delictiva. Explicaron el por qué habían adquirido el armamento. Uno de los sujetos tenía 58 años de edad y el otro sujeto 34 años de edad. Asimismo nos manifestaron que las armas las tienen ellos para la cacería y para protección de su recinto. Sin embargo, la autoridad es enfática: si es que no se tienen los permisos necesarios, el porte de armas se convierte en un delito por el cual ambas personas ahora están siendo procesadas. Informó Marilyn Jaramillo. Operativos ejecutados por la policía del distrito Eloy Alfaro permitieron recuperar 3 motocicletas que estaban con reporte de robo y el decomiso de licor artesanal, además de armas blancas. 3 sospechosos de circular con artículos de dudosa procedencia fueron detenidos. En este vehículo blanco circulaban 2 hombres y una mujer por el sector de la ferroviaria sur de la ciudad de Quito. Los sospechosos, al ver a los uniformados, intentaron desaparecer, pero motorizados lograron interceptarlos. Los amigos paseaban con la evidencia del delito. En el interior del vehículo se puede evidenciar que se encontraban ciertas partes o accesorios de diferentes vehículos, como cerebro y partes frontales de vehículos como los SZ. Pero no solo eran autopartes de vehículos, había más artículos que no lograron justificar la procedencia. Televisores, plasmas y celulares. Los 2 hombres y una mujer poseen antecedentes. Al parecer se movían por varios puntos del distrito metropolitano de Quito. Por las 3 personas poseen antecedentes por receptación, por robo y por asesinato. Los operativos preventivos permitieron el decomiso de 30 armas blancas. Al parecer el porte de cuchillos, machetes, puntas, fierros, destornilladores, etcétera, etcétera, será un mal de nunca acabar. Solo han sido 2 multadas por la Agencia Metropolitana de Control. El resto, lastimosamente, solo tenemos que levantar un archivo de las personas que tienen en el poder el arma blanca y no se les puede detener. Además decomisaron 80 litros de licor artesanal que vendían de forma clandestina. El producto no cuenta con registro sanitario, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Que lastimosamente este licor está siendo expendido a los menores de edad de los establecimientos educativos. También los controles policiales permitieron la recuperación de 3 motocicletas con reporte de robo. Los uniformados verificaron que tenían alteración en el sistema alfanumérico del chasis. Los vehículos fueron sustraídos mediante asaltos y no descartan que eran utilizados para cometer actos delictivos. En Quito informó Iván Casamen. Gremios de psicólogos rechazan la medida que permite a la ciudadanía el porte y uso de armas de fuego. ¿Cuáles son sus razones? Les contamos más adelante. Operativo en conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía se permitió la captura del presunto líder de un grupo delictivo vinculado a extorsiones y otros delitos. La banda del Negro G tendría nexos con el Frente Oliver Sinistierra y operaba en la zona de frontera.
Con información de inteligencia militar y policial, los equipos operativos llegaron en la madrugada hasta el sector de La Carbonera, Cantón San Lorenzo, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia. Amparados en la vigencia del estado de excepción que rige en la provincia de Esmeraldas, allanaron 2 viviendas en busca de un hombre de 28 años de edad, presunto líder de una organización delictiva, inmiscuida en varios delitos. Se dedica a cometer varios delitos, como son extorsiones, intimidaciones, asesinatos. John Fernando C., alias G., sería el cabecilla de una banda de sicarios que tendría relación con el Frente Oliver Sinisterra, grupo delictivo que opera en lado colombiano. En la vivienda donde descansaba el sospechoso encontraron un artefacto explosivo y otras evidencias. Tipo granada de mano, 2 motocicletas con alteraciones en sus numeraciones y 3 celulares que fueron decomisados para fines investigativos. Que serían los indicios asociativos a varios delitos. El ciudadano y los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. El presunto cabecilla de la organización criminal era considerado un blanco de alto valor para las autoridades de seguridad de Ecuador. No está descartado que los integrantes de la banda del Negro G hayan salido de su jurisdicción, es decir, del cantón fronterizo de San Lorenzo. En los últimos meses se han registrado varios casos de asesinatos y extorsiones por parte de grupos delictivos. Presumible líder de un grupo de delincuencia organizado local conformado por una posible banda de sicarios que atemoriza a San Lorenzo. Al sospechoso en la audiencia de formulación de cargos, el juez le dictó prisión preventiva por tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos y su traslado a la cárcel de La Tacunga. Informó Iván Casamen. Al sur de la ciudad de Esmeraldas, transeúntes alertaron la presencia de una cabeza humana al interior de una maleta. La policía tomó procedimiento junto a la funda, un panfleto que no fue revelado su contenido. Los habitantes del sector Valle Hermoso, ubicado al ingreso del Hospital Delfina Torres de Concha, sur de la ciudad de Esmeraldas, cuando se despertaron se toparon con una escena que a muchos dejó los pelos de punta. En una especie de maleta dejaron una cabeza humana. Tras la alerta llegaron unidades de la policía para el procedimiento pertinente. Efectivamente se verificó una pieza anatómica en este caso. Se trata de la cabeza. Lo que se va a hacer es en este momento trasladarle al centro forense para su identificación correspondiente. La escena fue cerrada con plástico amarillo mientras agentes de la DINASED y criminalística levantaban huellas y conversaban con los testigos en busca de algún dato que pueda ayudar a esclarecer el macabro hallazgo. Junto a la maleta encontraron un papel cuyo contenido no fue revelado por la policía, pero sería un mensaje de alguna banda criminal. Son panfletos que siempre van junto a estas piezas anatómicas y en todo caso lo que siempre son panfletos de amenaza. Entre los curiosos y personas del sector corrió el rumor que se trataría del cráneo de un ciudadano que lleva desaparecido 4 días, información que no fue confirmada ni desvirtuada por la policía. La cabeza fue desmembrada del cuerpo, cuyos restos tampoco han sido localizados. Nuestras unidades investigativas realizarán el trabajo en cuanto a levantar información para esclarecer este hecho. Es el segundo evento terrorífico en menos de 72 horas reportado en la provincia de Esmeraldas. El viernes pasado en el parque central de la parroquia Bicha del cantón Quinindé, en una banca de metal fue dejada envuelta en plástico la cabeza de una persona de sexo masculino. Este nuevo hecho espeluznante incrementa el temor que sienten los esmeraldeños ante la ola de crímenes que prácticamente son el pan diario. Señores, aquí está. Informó Iván Casamen. Al menos 6 asesinatos han ocurrido en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil durante las primeras 24 horas de estado de excepción. Estos crímenes ocurrieron pese a la presencia de la policía y militares en las calles. Acá en la floresta, unos muertos. 6 personas baleadas, así como 4 viviendas y 2 carros afectados por el paso de proyectiles. Fue el saldo de un ataque protagonizado por 4 sicarios. El hecho sangriento ocurrió la noche del domingo en el sector de la Floresta 2,
en el sur de Guayaquil. Creo que era metralleta, yo qué sé, pero fue una ráfaga, pero terrible. Yo la verdad que estábamos en una esquina, casi a 3 cuadras, se escuchó durísimo. Imagínense la persona que estaban tan cerca. Entre las víctimas figuran 4 adultos, un menor de 15 años y una mujer. Esta última, al igual que el adolescente, serían víctimas colaterales. Una persona de nombre Cristian Antonio E.A., de 35 de años, resultó fallecido. No tienen antecedentes aquí en Ecuador, ¿sí? Entonces igual ya el eje investigativo está verificando si en Venezuela tienen algunos antecedentes. En el sitio, la policía de criminalística recogió alrededor de 30 restos de balas, de armas de corto y largo alcance. La delincuencia está demasiado, maestro, no se puede, yo no sé qué es lo que pasa, pero no se puede vivir así en esta ciudad. Además, agentes del Servicio Urbano del Distrito Sur detuvieron a uno de los supuestos responsables mientras circulaba en este vehículo. Del 1 de enero al 3 de abril del 2023, en la zona 8 han ocurrido más de 585 muertes violentas. Los últimos 6 casos se produjeron luego de que el gobierno nacional anunciara el estado de excepción, decretado con la finalidad de disminuir la actual ola de violencia. Estamos trabajando para manejar esos índices en cifras de menor números y estos van a dar buenos resultados. Informó Jorge Salazar. El Consejo de la Judicatura pretende que el régimen entregue más de 265 millones de dólares que se le adeudaría a la función judicial. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Los detalles más adelante. Ante la falta de control policial e incremento de la delincuencia, varios son los barrios, dueños de los locales y comerciales y gente común que han decidido organizarse para evitar extorsiones. Al sur de Quito, las advertencias ya se muestran públicamente. Mi hermano, esto le está pasando a los perros. Recientemente, cuerpos sin vida han sido encontrados en distintas partes del país. Acompañándolos se puede leer mensajes que hacen alusión a que dichas personas eran criminales e incluso conocidos vacunadores. Hechos en ese extremo todavía no se han podido conocer en la capital de la República. Sin embargo, leyendas en locales comerciales ya muestran las intenciones de los vecinos que dicen están cansados. Coger a una persona, pegarlo, es doloroso, pero no queda de otras porque las autoridades prácticamente no hacen absolutamente nada. La gente ya se cansó entonces. Ya nos cansamos de tanta delincuencia. Por mí, que los maten, discúlpeme, soy cristiano, pero que los maten, Sin mayor efectividad de la fuerza pública, estas situaciones se veían venir. Daniel Pontón, experto en seguridad, así lo plantea. El país está tan convulsionado y la situación está tan deteriorada en materia criminal, de seguridad social, económica, que vamos a empezar a ver efectos de la depuración autoorganizada para la defensa de sus barrios, territorios. Por ninguna parte está correcta la agresión. Sin embargo, la gente dice estar cansada de que en las calles proliferen personas que buscan vivir de la manera más fácil. La policía no hace nada y yo creo que es justo que hagan justicia aquí los ciudadanos. En el sector de la mascota, por ejemplo, explican que delincuentes pasan y repasan observando los locales. Estarían al acecho para intimidar a los propietarios. Falta un poco de autoridad de la policía, entonces está bien que como ciudadanos nos unamos y podamos hacer eso. Parte de las estructuras de las mafias, señalan los entendidos, es normalizar los aportes. No por extorsión, sino por seguridad. Allí existiría mucho por hacer. La situación de seguridad del país se ha degenerado extremadamente rápido, sin visos de solución. Peor en una crisis política tan marcada y aguda como la que tenemos. Entonces es lamentable lo que estamos viviendo. Cada vez más casos y situaciones complejas entorpecen la dinámica de paz de la sociedad. El único camino para evitar esos escenarios, nos señalan los entendidos, es el control temprano con una inteligencia real que prevenga el problema antes de su enraizamiento. Informó Javier Rosero.
Al suroriente de Quito fue encontrado un cadáver tendido en la cuneta. La Policía Nacional confirmó que la persona de sexo masculino fue reportada como desaparecida el pasado 1 de abril. Los vecinos del barrio Las Chachas, ubicado en la vía Toa, más conocida como de los Perros, se enteraron en la mañana de la presencia de un cadáver tendido en la cuneta. No se sabe si al cuerpo de sexo masculino lo dejaron antes que amanezca. Otra de las hipótesis que sería alguien que estaba bajo efectos de licor y no soportó el frío capitalino, entre otras causas que serán determinadas en el departamento forense de la policía. Se ha solicitado a las unidades especializadas para que realicen la identificación del individuo y las causas también. Las personas del sector no lo reconocieron. En el chat comunitario nadie logró identificarlo. Era un total desconocido. En esa parte de la vía no hay viviendas, imposible contar con el apoyo de cámaras. Las casas están en la parte alta y otras abajo de la carretera. ¿De pronto hay huellas de violencia? Aparentemente no. Las prendas que usaba es una camisa blanca con vivos puntos negros, de igual manera un pantalón jean y unas botas negras. Al momento del levantamiento del cadáver no fue identificado, a pesar que tenía todas sus prendas. No llevaba documentos personales para saber de quién se trataba. Incluso estaba cobijado con una colcha de lana. No es conocido de por acá. Les han venido a dejar por ahí algún carro botante. Con el pasar de las horas, en el departamento forense de la policía, agentes de la unidad de desaparecidos, tras varias diligencias, confirmaron que se trataba de los restos de una persona reportada como desaparecida el pasado 1 de abril en el sector del Coliseo Rumiñahui. Aparentemente un individuo de sexo masculino, unos 30 años. Ahora será el protocolo de autopsia el que revele las causas de muerte de Danilo Andrés N. En Quito informó Iván Casamen. Una tonelada de droga fue decomisada por la Policía Nacional, especialmente por la Unidad de Puertos y Aeropuertos. El alcaloide pretendía llegar hasta Europa. Tras aplicar los operativos correspondientes, además de varias semanas de investigaciones, la policía logró dar el golpe. El resultado, una tonelada de alcaloides que pretendía salir por el puerto marítimo de Guayaquil hasta otro continente, específicamente Europa. La droga estaba camuflada en cajas de banano. Nuevamente se neutralizó el envío de estupefacientes por vía marítima. La autoridad de seguridad daba los detalles. Como resultado, la aprehensión de una tonelada de clorhidrato de cocaína que tenía como destino a Europa. Separaron un contenedor en el que contenía banano de exportación. Hallaron 1.066 envolturas rectangulares tipo bloque con una sustancia blanquecina. De estas acciones hay un detenido que la policía continúa investigando más a profundidad para establecer quién o quiénes estarían detrás de este tipo de delitos. Tenemos un aprehendido en este caso de la incautación de una tonelada de droga. De igual forma, como les mencionaba, esta droga salía hasta Europa, hasta Alemania. De ahí que se daban otro tipo de datos, detalles respecto al cargamento y su destino y demás. En la zona 8 se han procedido a efectuar 691 operativos con un resultado de 854 personas detenidas y la incautación de 20 toneladas con 144 kilogramos. Van a intensificar los controles con la finalidad de evitar que nuevos cargamentos con droga zarpen desde el puerto principal. Informó Julio César Saona. El cuerpo en estado de descomposición de un hombre hasta ahora no identificado fue rescatado del río Milagro. La policía lo llevó a la morgue para las pericias pertinentes y determinar las causas de su deceso. El cuerpo era arrastrado por la corriente del río Milagro hasta que alguien lo observó y lo llevó a la orilla. Desde ahí, en el sector La Matilde, alertaron a las autoridades. Que un pescador fue que se dio cuenta. Ajá, un chico que estaba pescando. Lo que le podemos decir hasta el momento es que preliminarmente el ciudadano no presenta síntomas de haber sido violentado de alguna manera. No presenta golpes, no presenta hematomas, no presenta orificios por el brazo de proyectil de arma de fuego. Entonces, en este sentido, se lo va a trasladar a la morgue para realizar una inspección más detallada que pueda determinar las posibles causas. Luego de atravesar caminos de tercer orden por la vía Milagro Santa Rosa de Chobo, los agentes llegaron al sitio del hallazgo para rescatar el cuerpo.
ponerlo en tierra firme y buscar indicios. Moradores del sector no le conocen, no tiene identificación en sus prendas de vestir, entonces esos datos no se los puede entregar por este momento. ¿Cuántas horas aparentemente tendría de...? Aparentemente sería unos 2 días que tiene el cadáver en estado de descomposición. Ante la mirada de moradores de sectores aledaños que llegaron tras conocer la novedad, los agentes llevaron el cuerpo envuelto en una sábana hasta uno de los patrulleros para trasladarlo a la morgue y esperar que algún familiar o conocido llegue a identificarlo. En Milagro informó Miguel Laje. El Consejo de la Judicatura pretende que el régimen entregue más de 265 millones de dólares que se le adeudaría a la función judicial. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Les contamos más adelante. Además, gremios de psicólogos rechazan la medida que permite a la ciudadanía el porte y uso de armas de fuego. ¿Cuáles son sus razones? Les contamos en breve. Gremios de psicólogos rechazan la medida gubernamental para la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. De forma científica, argumentan que dicha decisión podría intensificar los índices de violencia social. Los gremios de psicólogos son enfáticos. Ellos manifiestan que 130 estudios realizados en 10 países entre 1950 y 2014 concluyeron que la restricción del uso de armas de fuego bajó el índice de violencia, tiroteos y muertes como consecuencia de esa problemática. De ahí que rechazan el decreto 707, que permite a la sociedad civil portar y usar un arma de fuego, más aún cuando para sacar el permiso que habilite al ciudadano se solicita entre sus requisitos un certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública. El portar un arma de fuego tendría que ver con la calificación del riesgo de violencia y la utilización de epistemología de la psicología forense. Es decir, que incluso las pruebas que podrían tomarse a nivel psicológico podrían no ser determinantes para que una persona pueda portar un arma de fuego. Generalmente para lo que es policía o militares se usa mucho baterías psicológicas que nos permitan mirar los perfiles psicológicos que un cliente o una persona va a requerir. Esto nos va a pintar si hay una psicopatía, si hay una paranoia, si hay una tendencia antisocial incluso. Entonces nos va a pintar un perfil de personalidad para poder mirar si esa persona es apta o no para portar un arma. En torno a la sociedad civil es algo distinto. Se señala que aquí se debe ir más allá, incluso comparado con un peritaje forense. Y es extremadamente complejo. De lo que tenemos entendido, el Ministerio de Salud no cuenta con esos recursos. Haciendo una división, el psicólogo trata a una población clínica que llega hasta los profesionales a dejar su problema. Mientras que del otro lado, alguien que desea portar un arma llega con una motivación. Es decir, que consten de una elevada validez para la validación de la información. A toda esta problemática se añade que no se está libre de que puede existir manipulación para otorgar a quien no se encuentra psicológicamente bien un certificado. Ahí podría radicarse problemas complejos a nivel social. Entonces no es posible utilizar herramientas clínicas o de la psicología clínica en esta valoración, no es conveniente. Si bien los certificados solo los podrá otorgar el Ministerio de Salud, aseguran, quedará la duda si la moral y la ética profesional pueden llegar a ser tan fuertes como para evitar caer en la corrupción. Obviamente vamos a estar con un alto riesgo de que si alguien, no sé, estamos yendo en el auto y me rebasa y se enoja porque le pité, se bajará y seguramente dirá un tiro, ¿no? O sea, lamentablemente, eso vemos cotidianamente sin ningún permiso de armas. Peor ahora que lamentablemente no hay ningún estudio de salud mental de nuestra población. Por lo pronto, con todo y requisitos, son varios los gremios que rechazan el porte de armas por parte de la sociedad civil. Informó Javier Rosero. Según la única empresa autorizada para la importación de gas pimienta, la venta se ha efectuado solo con la presentación de la cédula de identidad, aunque exista una bitácora que es controlada por las Fuerzas Armadas. El decreto ejecutivo libera su venta y dispone que la concentración del químico sea igual o menor al 1.3% y el envase no contenga más de 120 mililitros. No tiene ni un mes con su única defensa en la cartera. Lo hace porque sale con su hermana y ya la asaltaron hace poco.
Además, la calle. La calle es un caldero. O vamos en un taxi, siempre vamos viendo que el señor no pierda la ruta o si está texteando, o sea, siempre estamos con un miedo ya. El Acuerdo Ministerial 270 del año 2016 autorizó su importación y comercialización. La ley de armas no exige la presentación de documentos técnicos para la adquisición del gas pimienta, cuyo costo oscila entre los 10 y 30 dólares en Internet, de manera abierta. Hoy el decreto libera su venta. Anteriormente sí se vendía estos aerosoles de gas pimienta, donde se les registraba los nombres, el número de cédula y domicilio. Y naturalmente, cada mes, cada fin de mes teníamos que reportarnos ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y especifica que el nivel de capsaicina sea igual o menor al 1.3%, su volumen de hasta 120 mililitros y un alcance no mayor a 10 metros. Según la única empresa autorizada, hay instrucciones básicas. Le va a traer una ceguera, pero una ceguera temporal, irritación inclusive, pero en pocos segundos desaparece este dolor y tiempo suficiente como para que el ciudadano o el policía lo detenga. Pero que no lo usemos cuando tengan armas, o sea, realmente no es para todos los casos, pero creo que sí nos va a ayudar en algún momento que nos sintamos que estamos en peligro. Que a la hora de enfrentar a Lampa lo que esté a la mano y sin doblarse, parecería la sentencia del hastío popular. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Luego de 12 años, el porte de armas de fuego de uso civil para defensa personal vuelve a ser legítimo en el Ecuador. El Ejecutivo consideró que esta medida permitirá combatir la violencia criminal. Ahora bien, ¿cuáles han sido las experiencias de otros países de la región? Enseguida les contamos. Legalizar la tenencia de armas de fuego para defensa personal no es una novedad en América. El Salvador, Colombia, todo exitosa. En El Salvador, por ejemplo, la libre tenencia de armas de fuego no redujo el número de muertos y heridos a causa de la guerra entre pandillas. No podemos vincular el hecho de que las armas de fuego permitieran bajar los índices de violencia y sobre todo aumentar la protección ciudadana en un país donde nosotros teníamos 30 muertos al día. Especialistas creen que Estados Unidos tampoco es un caso a seguir, pues los tiroteos en escuelas y colegios muestran un alarmante índice de violencia ciudadana. Si el ejercicio que Ecuador quiere hacer es revisar distintos países, y las legislaciones y los casos de éxito, Estados Unidos no es el lugar hacia donde tenemos que ver como caso de éxito en disminución de violencia. Esta posibilidad de compra de arma está entrecruzada por dinámicas psicológicas complejas, dinámicas de exclusión, dinámicas de pobreza, que es lo que se verifica en los casos de quienes han protagonizado estos tiroteos, ¿no? En Colombia, el libre porte de armas tampoco frenó la criminalidad. En 1991, cuando la Constitución lo legalizó, la tasa de muertes violentas se situó en 84 por cada 100.000 habitantes, es decir, la más alta en el mundo. Analistas aseguran que esos indicadores únicamente se redujeron cuando el Estado implementó un plan integral de seguridad. La verdad es que Colombia entró también en un proceso de fortalecimiento de su justicia, pero también no solamente de su justicia, sino de los temas de investigación criminal e inteligencia. Expertos creen que si de violencia se trata, el debate no debe apuntar hacia las armas de fuego, sino hacia la resolución de conflictos sociales. Mejor acceso a la salud, mejor acceso a la vivienda, sociedades menos desiguales es lo que permite disminuir la violencia. Informó Álvaro Terán. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en medio de roces y aclaraciones, inició el trámite de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Veamos.
En la Asamblea Nacional arrancó el trámite del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Las autoridades de la Comisión de Fiscalización dejaron claro lo que se aceptará en este proceso. Acatar directamente el dictamen que estableció la Corte Constitucional en el sentido que únicamente se puede juzgar políticamente al presidente Lasso por presuntos delitos de peculado en un contrato firmado en Flopec con la empresa Amazonas Tankers. Todo lo demás va a quedar y debe quedar por fuera. Aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa porque no presentaron las pruebas. Tampoco hay espacio para hablar de Leonardo Cortázar porque no quisieron presentar las pruebas. Menos aún hay espacio para hablar de Ítalo Cedeño y los supuestos casos de corrupción en Petroecuador, ni de Cherres. Nada. Algo que los legisladores de la oposición cuestionaron. Rechazar rotundamente que tengamos que ceñirnos a un formato que nos venga a rayar la cancha aquí de lo que debemos decir y no que no podemos decir. Los ponentes del juicio político son 4, pero en la primera sesión de este proceso solo estuvo presente la asambleísta del correísmo Viviana Veloz. A la prensa dijo desconocer la ausencia de sus compañeros, pero que ella no abandonará este proceso. Yo tengo una responsabilidad con el país, con todos los ecuatorianos y por ello me comparecí hoy día ya al inicio del arranque de la sustanciación de este proceso de juicio político. El presidente de la República, Guillermo Lasso, será notificado de este juicio político este martes 4 de abril. Las comparecencias arrancarán desde el 15 de este mes. Bueno, ya han sido llamadas varias autoridades y exautoridades, como por ejemplo los 2 exgerentes de Flopec, el exgerente Rosero y el exgerente Estupiñán, el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo, el actual ministro de Energía y Minas, Fernando Santos. Algunas autoridades, digamos, de la presidencia también están llamadas a comparecer y veamos qué otros nombres surgen. Según se tiene previsto, el informe que recomiende o no el juicio político contra el presidente de la República al Pleno de la Asamblea Nacional estará listo la primera semana de mayo, informó Valeria Navarro. Con una acción de protección presentada contra el presidente Guillermo Lasso, Wilman Terán, titular del Consejo de la Judicatura, pretende que el régimen entregue más de 265 millones de dólares, que se lo adeudaría a la función judicial. Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, arremete contra el gobierno nacional y reclama recursos económicos. Estoy observando de que hay una merma sistemática, generalizada, practicada no solo técnicamente desde hace 10 años atrás al presente. Violación al acceso a la justicia. Hay una violación a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho a la igualdad. Se menciona que son alrededor de 265 millones de dólares que el régimen adeudaría al sector judicial y que ahora, a través de esta misma función del Estado, se pretende ese desembolso, al parecer, a las buenas o a las malas, con una acción. Una garantía jurisdiccional de acción de protección en contra del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, el señor ministro de Finanzas y, obviamente, el Procurador General del Estado. Con esto se pretendería disipar señalamientos en su contra. Y tampoco es falta de voluntad de quien preside el Consejo de la Judicatura, es una falta de voluntad del Poder Ejecutivo. Al respecto, mediante comunicado de prensa, el Ministerio de Finanzas informó que el presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura es de 348 millones de dólares. La mayoría de recursos los destina a gastos en personal, 319 millones. Plan anual de inversiones, 7.5 millones, de los cuales, al 31 de marzo de este año, ha ejecutado apenas el 2%. Desde el Colegio de Abogados de Pichincha, en la no designación de presupuesto, no está todo el problema. Yo creo que la corrupción reinante, existente en ámbitos del propio Consejo de la Judicatura, es un asunto que tiene que ser enjuiciado por el nuevo presidente, en este caso por el doctor Wilman Terán. ¿O sorteos a dedo de las causas? De hecho, mire, el sorteo direccionado de causas, irregular y mañoso, hecho en unos casos por presión política, en otros por corrupción. En los próximos días verán también parte de las tareas que se ha hecho en efecto de aquel. Informó Héctor.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Las playas son los destinos preferidos por el turismo para recorrer en épocas de feriado. Sin embargo, están preparados para recibir la presencia de la ciudadanía que solo busca sana diversión. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Sorprendieron por tratarse de una localidad donde no es una costumbre celebrar así. Pero el desenfreno que reinó esa noche del sábado 18 de febrero dio paso a una serie de actos fuera de control. En nombre de mi provincia, disculpa quizás a muchos ciudadanos por haber visto ese tipo de situación, pero tengo la plena seguridad que esto no se va a volver a repetir. No son nuestros hermanos peninsulares, vienen de otro lado quizás a dañar una imagen que hemos construido. Sucedió lo que realmente nosotros ya habíamos previsto que iba a pasar, porque esto no es nuevo. Pero entonces, si era algo que ya se tenía entre las expectativas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? No sé, pero sí sabemos lo que pasó y realmente cómo nos afectó a nosotros los empresarios turísticos. Y es precisamente el sector turístico el primero en reportar las pérdidas. Desde la mañana siguiente, algunos hoteleros registraron la cancelación de reservas previas. Y en otros casos, familias que ya se encontraban hospedadas exigieron el retorno del dinero depositado. Sí hubo gente que se regresó. De hecho, inclusive no solo cancelaciones, me refiero a gente que vive, que tiene los departamentos o las casas, prefirieron hacer maletas y regresarse. Pero más allá de estos actos, existen diferentes balnearios donde hay otras problemáticas que hacen pensar antes de visitarlos. Uno de ellos es el tema delincuencial. Y la delincuencia aquí está un poquito fuerte. Que andan robando a los locales comerciales, a los señores turistas mismos que ya han robado. Entonces eso vemos y sentimos. Y eso también genera temor por las pérdidas económicas que representa la no asistencia del turista. Otro ejemplo es lo que sucede en el Cantón General Villamil, en Guayas, donde cada mañana el mar les trae basura. Todos los días limpiamos, pero todos los días el mar bota. Y todos los días tenemos que hacer limpieza, pero si no viene una máquina que nos ayuda, ¿cómo podemos hacer limpiar totalmente? Nosotros agradecemos muchísimo que trabajamos con los servidores turísticos, los cuales están comprometidos con su área. Ellos limpian, amontonan y después va la maquinaria y retira esto. Es una lucha constante porque se limpia hoy y mañana otra vez está sucio. Sea producto del desorden, de la delincuencia o de la misma naturaleza, quienes trabajan con el turismo ven afectados sus ingresos. Para este feriado de Semana Santa se sienten confiados de que las cosas serán distintas, que hay un público más calmado al que deben recibir. En nuestra próxima entrega les mostraremos qué se ha hecho para controlar todo lo expuesto y qué otras alternativas existen, más allá de sol, mar y arena. Momento de despedirnos, amigos, que descansen. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.